Bienvenidos. En nombre del Ministerio de Educación, agradecemos a todos por su participación en nuestro primer Congreso Conectados. Esperamos que toda la información, así como las herramientas que compartiremos en nuestras charlas y talleres, sean de mucha utilidad para ustedes. En esta sesión hablaremos acerca de las estrategias y herramientas para realizar evaluaciones auténticas y significativas online. A continuación les voy a comentar algunas pautas al respecto. Recuerden que va a haber una ronda de preguntas finalizando la presentación. Todas las consultas o dudas se deberían ir colocando en el chat y nosotros ya lo vamos a ir recogiendo durante la sesión para leerlas al final. Asimismo, recuerden que se va a compartir el formulario de asistencia. Durante la ronda de preguntas se hará este envío, así que para que ustedes estén atentos también a ese espacio. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Diego Javier Mendoza, quien es asesor pedagógico especializado en tecnología educativa de la UNESCO, asesor y consultor de tecnología educativa en diferentes instituciones y universidades de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Es director del nivel secundario del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Mar del Plata. Profesor titular de cursos como Enseñar con Tecnologías y Educación y Nuevas Tecnologías en carreras de profesorado, creador y director pedagógico de la plataforma de gestión escolar y educativa PSG, GEO. Trabajó como asesor del Ministerio de Educación de la República Argentina en proyectos de tecnología educativa implementados por Educar, Sociedad del Estado. Bienvenido, Diego, a esta sesión. Muchas gracias, Jenny. Bienvenidos a todos, buenas tardes, buenos días. Agradecer en principio a las autoridades del Ministerio de Educación por la convocatoria y la oportunidad, a los organizadores de este maravilloso congreso, a Jenny por su asistencia y su presentación y por acompañarnos, y a todo el equipo técnico, María Jimena, Fiorella, así que muchas gracias. Espero poder dar respuestas a todos sus interrogantes. Sé que han tenido en la mañana previa a este encuentro una charla con expertos relacionada con evaluación, y la idea de este espacio es darles herramientas de rápida transferencia, despejar dudas, brindarles estrategias, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo, porque es tirano, como decimos acá en Argentina, y me siento en este desafío de tener una batalla contra el tiempo, porque son muchos los temas, las herramientas, las estrategias que podemos abordar, y obviamente hay que hacer un recorte y una selección. Así que espero sea de mucha utilidad para todos los asistentes. Voy a presentar mi pantalla, así podemos dar comienzo. Les cuento que es sumamente interactivo esta propuesta, es decir, vamos a ir y venir entre herramientas. A ver, esperen, ahí estoy, pantalla completa. Ahí está. Muy bien, a ver si Jenny me podés confirmar ahora que esté viéndose. No, todavía no, Diego. A ver, ahora. No parece. No sé si se tendría que cambiar el switch. Ahora sí, creo. Ahora Ahí sí. ¿puedes poner tu presentación? Sí. Ahí vamos. Ahora sí. Muy bien, ahora sí estamos. Bueno, les decía, vamos directo al punto. La idea es poder trabajar sobre esta temática de estrategias y herramientas para realizar evaluaciones online
de forma auténtica y significativa. A lo largo de toda la presentación van a ver que voy a ir haciendo preguntas que por la dinámica iremos respondiendo, algunas en el momento, otras al instante y otras que vamos a ir respondiendo, como esta, sobre el final del encuentro. ¿Por qué es importante conocer diferentes herramientas y tener a la mano buenas estrategias o diseñar buenas estrategias para realizar evaluaciones en línea? Esa es la pregunta inicial, la pregunta eje que va a atravesar todo este taller. Para ello les propongo dos cosas muy importantes. Primero, que a lo largo de todo el encuentro vamos a ir y venir entre el rol de participantes, estudiantes y el rol de profesores, porque obviamente son todos docentes y yo quiero darles la mirada de qué tiene el estudiante y que podemos tener nosotros diseñando un instrumento de evaluación. Por lo tanto, vamos a ir y venir constantemente en esos roles. Y lo segundo, y muy importante, quiero que sea algo interactivo, algo que nos ponga en movimiento. Por lo tanto, les pido que tengan a mano su teléfono celular, su computadora, su tablet, más allá del dispositivo a través del cual estén conectados. Y si es el mismo, no importa, podemos ir escuchando y viendo lo que vamos compartiendo. La idea es hacer un taller interactivo donde aprendamos a diseñar herramientas de evaluación. Bien, dicho todo esto, vamos y mientras van preparando sus teléfonos, porque ya empezamos a trabajar, vamos a hablar sobre los objetivos formativos de este espacio. Bien, una de las cosas más importantes que me gustaría que ustedes puedan lograr al finalizar este taller tiene que ver con una reflexión sobre todos los beneficios y las dificultades que seguramente ya conozcan, que yo no se las venga a contar, sobre los desafíos que implica evaluar en contextos de virtualidad. Y la idea es que esa reflexión nos lleve a poder minimizar todas esas desventajas o dificultades que tiene aparejado el asunto y poder maximizar o potenciar todas las cualidades que tiene esta oportunidad de evaluar a través de medios online. Por otro lado, revisar distintas estrategias para el diseño de evaluaciones, ¿sí? A fin de, como dice el nombre del taller, dotarlas de autenticidad, dotarlas de significatividad. Y por último, y quizá es el punto central de que es lo que más necesiten, es que vayamos explorando distintas herramientas, siempre a partir de casos concretos, de ejemplos prácticos, de las principales herramientas, de las herramientas más populares que hay para el diseño de herramientas en línea. Bien, vamos a ponernos manos a la obra. Diego, un momento. ¿Has dejado de compartir? ¿Puedes volver a compartir tu presentación, por favor? ¿Cómo no? Ahí vamos, a ver. A ver, confirmame, Jenny, si aparece. Ahí estamos. No, todavía no aparece, Diego. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Muchas gracias. Bueno, les decía, vamos a ponernos manos a la obra. La primera aplicación que vamos a trabajar, que seguramente muchos de ustedes la conozcan, se llama Mentimeter. Mentimeter, ahora les voy a ir contando, pero para ir avanzando pueden tener tres opciones para poder conectarse a esta aplicación que les he diseñado ahora para poder empezar. Tiene que ver, la primera opción A es entrando desde cualquier explorador que tengan en el teléfono, en la computadora o en una tableta a la web menti.com y con el código 89535746 que ven en pantalla van a poder acceder a la primera pregunta que tengo preparada, ¿sí? También la opción B es accediendo a ese enlace. Esto lo pongo porque son formas diferentes de poder transferirle a nuestros alumnos la manera de conectarse a nuestros cuestionarios o a nuestras aplicaciones. Y la opción C para poder entrar a este cuestionario de Menti tiene que ver con este código QR que si tienen un escáner en el teléfono o en la tableta, lo pueden escanear en pantalla y automáticamente los va a derivar a la página de menti.com y ya va a ingresar al cuestionario. Yo voy a voy a ir directamente a Menti. Esto es lo que ustedes estarían viendo. Acá estoy viendo que ya empiezan a participar. La primera pregunta tiene que ver con, es algo para conocer un poco desde qué ciudades están
participando de este taller. Ahí vemos San José de Costa Rica, vemos Ica, Lima, bueno, Pasco, Cusco. Esto que están viendo es una de las posibilidades que tenemos para explorar opiniones, para explorar ideas. Tengan en cuenta que lo que va ocurriendo es que a medida que la palabra se va repitiendo, va apareciendo cada vez más grande, ¿sí? Y en lugares más centrales. Fíjense que Lima está apareciendo como más resaltada. Eso significa que estamos hablando de que tenemos mucho público desde Lima, Perú. Arequipa también está en un tamaño importante. Y abajo, sobre la derecha, van a ver que hay un icono de un usuario y ahí tenemos un número que va creciendo y esa es la cantidad de participantes que están en línea en este momento en Menti. Como irán viendo, esta es una de las posibilidades. Ahora les voy a proponer una segunda pregunta para arrancar. Esta era como para precalentar los motores, ¿sí? Y también vuelvo a decir, para conocer un poco desde dónde nos acompañan. Y vamos a ir a algo que ya tiene que ver más con lo que nosotros, que son los instrumentos de evaluación. Bien, a ver si me deja pasar porque están participando muchísimo. Ahí está. La segunda pregunta es indicar cuáles herramientas de las que aparecen en las opciones han utilizado alguna vez para evaluar a sus estudiantes. Tenemos Google Forms o similares, Mentimeter es la que estamos utilizando, Kahoot, Quizzes, Google Docs o similares, herramientas propias de las plataformas educativas como Moodle o alguna otra similar, Zoom, Meet o alguna aplicación de videoconferencia o de reuniones o encuentros sincrónicos, a través del correo electrónico, ¿por qué no? ¿Sí? De WhatsApp o Telegram o alguna otra aplicación de telecomunicación digital que usen en sus lugares, algunas otras diferentes, ¿por qué no? O alguien que nunca haya realizado evaluaciones. Fíjense que el índice de participación está ahora en 85 en este preciso momento, y cómo va variando en el gráfico de barras, viendo que Google Forms por el momento sería la aplicación más utilizada hasta ahora en lo que va en el sondeo. También los encuentros sincrónicos a través de Zoom y Meet lideran. Tenemos buena cantidad de participantes en Kahoot, Mentimeter. Esto nos da una idea de cuál es la experiencia previa que ustedes tienen o han experimentado durante este contexto de virtualidad en el cual nos encontramos y que la situación sanitaria a nivel mundial nos ha obligado a especializarnos rápidamente y a formarnos. Así que bueno, punto de partida muy interesante, tenemos gran variedad de herramientas, así que seguramente mucho de lo que hablemos hoy tendrán alguna experiencia previa y está bueno eso porque nos va a permitir poder avanzar sobre detalles más precisos. Bien, vuelvo a la presentación, dejo abierto el Menti para que vaya registrando y voy a un interrogante que es muy común. ¿Cuál es la herramienta más adecuada para evaluar a mis estudiantes? Esto me lo preguntan siempre. Diego, ¿cuál te parece que puedo usar? ¿Cuál es la herramienta más útil? Y ahí yo les puse algunas, hay algunos logos, está Quizzes, está Mentimeter, Moodle como LMS líder a nivel mundial, Google Forms, Kahoot, bueno, muchas de las que estuvimos como opciones ahí en el Menti. Y la respuesta es compleja, pero no es compleja porque sea muy difícil de responder, sino que depende de muchos factores. Algunos que tienen que ver con la propia herramienta, en términos de disponibilidad de la herramienta. Cuando digo disponibilidad, es que hay muchas cosas muy interesantes que son de pago, es decir, son licenciadas, es que tenemos que pagar un canon para poder utilizarlas, otras que son gratuitas, pero no son tan completas, algunas que son con algunas cosas gratuitas y otras no, algunas que están embebidas dentro de un LMS, como por ejemplo las que son de Moodle. Si mi universidad no tiene Moodle,
se hace imposible poder utilizarlas. Entonces, ese es un limitante para poder elegir, la disponibilidad. La segunda cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con la herramienta, por eso está así resaltado como en color, en un celeste y agrupado, tiene que ver con las competencias digitales propias, es decir, cuáles son mis habilidades con este tipo de herramientas, qué experiencias previas tenga, ya sea con la herramienta que quiero hacer el diseño, que en este caso Diego les va a recomendar, o con herramientas similares. Porque recuerden que la curva de aprendizaje, cuando uno tiene experiencias acumuladas en distintos tipos de herramientas, es mucho más rápida, ¿sí?, con cualquier cosa nueva que no se nos presente. Lo que es netamente pedagógico, que seguramente han hablado en la mañana, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación? ¿En qué momento voy a aplicar esta evaluación? ¿Cuál es el objetivo de esa instancia evaluativa que yo quiero proponerle a mis estudiantes? Y como todos sabrán, el tema que quiero evaluar, la temática, la característica de la disciplina que quiero, en la que estoy desarrollando mi curso, obviamente también nos condiciona un poco en cuanto a qué herramientas poder utilizar, y los contenidos a evaluar determinan también parte de la decisión de qué herramientas podemos utilizar. Y como habrán visto, dentro de esta finalidad que yo para la cual usé Mentimeter y la usamos como usuarios, ¿bien? Estuvo el diagnóstico, es conocerlos un poco, conocer de dónde venían, conocer qué experiencias previas o con qué herramientas habían interactuado. Por lo tanto, ahora les propongo, de manera interactiva y en vivo, poder hacer un pequeño Menti juntos para que vean, para los que nunca lo usaron, para los que lo usaron poco, cómo se lleva a cabo y es muy rápida su diseño y su implementación. Entonces, voy a volver a la página de Menti y ahí estamos con 268 opiniones. Voy a volver hacia atrás y voy a ir al panel de Mentimeter, el panel de diseño. Van a ver que en el panel de diseño, yo acá tengo mi presentación, Congreso Conectados, Test 1, y voy a ir a una nueva presentación. Un detalle importante, acá verán que dice Upgrade, quiere decir que estoy en la versión gratuita, y la versión gratuita permite hasta 5 cuestionarios de 2 preguntas cada uno. Si quiero más, tengo que hacer el upgrade y comprar la licencia. Acá le voy a poner Congreso Conectados. A ver. Conectados y Test. Bien. Voy a crear la presentación y automáticamente me va a llevar al panel de diseño. En el panel de diseño van a encontrarse que tienen distintos tipos de preguntas para poder hacer. Acá están los más populares, los multiple choice, los palabras, que esto fue lo que yo usé para la primera pregunta, el multiple choice fue la segunda pregunta, respuestas abiertas. Hoy no voy a usar respuestas abiertas porque soy poder leer. Escalas, rankings, ¿sí? Respuestas de pregunta y respuesta. Bueno, hay muchísimas que les propongo que exploren. También en las versiones de pago se pueden incluir una especie de presentación, o sea, se puede poner una secuencia de video, texto y pregunta. Bien, hay muchas opciones que me dan Menti a la hora de poder diseñar mis tests. Yo voy a hablar de, por ejemplo, voy a poner una pregunta de múltiple choice, para que vean cómo es. Y acá en la pregunta, la primera que le voy a hacer es, ¿cómo calificarían su experiencia evaluando? Y ahí le voy a poner unos puntos suspensivos. Y en las opciones le voy a poner 2 opciones. En forma tradicional, ¿sí? Perdón. Vamos a cambiar, me fui a otro tipo de pregunta. Voy a ir a una escala, para que ustedes puedan poner buena, mala la experiencia. Ahí está, con su
evaluando en forma tradicional, y acá le voy a poner presencial, es decir, cómo fue su experiencia evaluando de manera presencial, supongo que tendrán mucha, y cómo fue su experiencia evaluando en forma virtual, con el medio que sea, con la herramienta que sea. Y acá, observen que yo tengo que poner cuál es el menor valor, acá voy a poner muy mala la experiencia, ¿sí? Y acá en la otra esquina, muy buena. Entonces esto me va a provocar la aparición de un deslizante en donde ustedes van a poder elegir un grado de acuerdo con la experiencia muy mala o muy buena. Voy a borrar la tercera opción que está acá, que en este caso voy a usar solo 2, y me va a quedar conformada la pregunta. Esto ya está listo para correr, pero voy a agregar una pregunta más, porque después vamos a retomar alguna cuestión con esta pregunta. Bien, y acá voy a usar un múltiple choice, esto sí, y voy a escribir: indique cuál o cuáles cuáles, según su criterio, por supuesto, son las principales dificultades a la hora de evaluar en contextos virtuales. Y acá, si bien puede haber muchísimas posibles respuestas, voy a usar algunas que seguramente podrán acordar conmigo. Las herramientas son muy limitadas. Cuando hablamos de muy limitadas es que solamente me permiten hacer múltiple choice o cuestiones similares. Los entornos virtuales no permiten evaluar fehacientemente conocimientos de los estudiantes. La opción 3, y puedo poner la cantidad que quiera, no hay garantía sobre la identidad de los estudiantes. Bien, sigo agregando más opciones. Esta vez no. Bien. Otra opción, prima el plagio o el copia y pegue, o copia y pega, es decir, que ustedes consideran que cuando se evalúa hay mucho de ello. Los estudiantes consultan todo en Internet. Otra posible problemática o dificultad que nos encontramos: los estudiantes se consultan entre sí. Bien. Bueno, y ahí está, cerramos las opciones para no demorarnos tanto. Observen que acá, más abajo, yo puedo mostrar el resultado en gráfico de barras, en gráfico de tortas, en diagrama de puntos. Bien. Y acá lo que puedo hacer es ponerle la posibilidad de que seleccionen varias opciones o una sola. En este caso, como pueden ser muchas opiniones,
voy a sondear cuáles son sus opiniones. Fíjense que esto ya está listo, entonces ahora lo que voy a hacer es presentarlo, y lo que va a hacer Menti es ponerles un nuevo código. En este caso es 30268746. Si ustedes no cerraron su ventanita de Menti, vuelvan para atrás, vuelvan a poner ahora este código, ¿sí? En este caso no tengo el QR para presentarlo porque estamos haciendo una experiencia en vivo, pero si ustedes ponen share, ahí ahora cuando terminemos se los vuelvo a poner, para ver cómo compartir ese código QR, ¿sí? Ustedes podrían conectarse a este número y de esta manera empezar a participar, ¿sí? Ahí estamos en la primera pregunta, bien, tenemos los promedios, ahí vamos. Hasta el momento vienen participando 6 personas, 6 de ustedes, 7, y los promedios están en 6.9 en la experiencia evaluando de forma tradicional, y muy pareja la votación en la experiencia evaluando de manera virtual. Bien, eso es muy bueno, que la experiencia que hayan tenido haya sido interesante. Bien. Vamos a esperar unos minutitos más, pero la idea, ya probamos el recurso, lo que quería mostrar es que ver cómo se cocina esto, es decir, cómo se arma esto. Bien, paso a la siguiente pregunta, ¿sí? Ahí tenemos en la siguiente pregunta cuáles son los criterios, según su criterio, las principales dificultades a la hora de evaluar en contextos virtuales, y hasta el momento tenemos 3 participantes que vienen votando prácticamente todas las opciones. Ahí empieza a diferenciarse la curva, y de esa manera podemos ver cómo podemos hacer un diagnóstico. Fíjense que una de las principales preocupaciones o dificultades detectadas es la garantía sobre la identidad o el plagio, ¿sí? Que es muy normal que los estudiantes se consulten entre sí. Y a partir de ello, que más allá de que algunas herramientas nos van a poder brindar algunas soluciones, ahí es donde empiezan a primar las estrategias, ¿sí? Bien, volvemos a la presentación. Mientras esto lo dejo abierto porque después retomamos los resultados, a ver cómo quedó. Y vamos a hablar un poquito, si bien esto es un taller y no voy a hablar de cuestiones teóricas, es importante tener en claro que cuando uno piensa o diseña una evaluación, sea con la herramienta que sea, tiene que pensar que esa evaluación tiene una finalidad. Y de acuerdo a dónde esté ubicada dentro de mi ciclo didáctico, que puede pensar dentro de mente, tiene cierta relación con los objetivos o la función que tiene esa evaluación. Y si pensamos en lo que hicimos recién, cuando la evaluación está puesta al inicio, nuestra intencionalidad primaria es conocer los saberes previos, hacer un diagnóstico de esos estudiantes que van a iniciar este ciclo en este contenido. Ahora, si la evaluación nosotros la ubicamos a lo largo del desarrollo de este espacio formativo, seguramente lo que estemos tratando de hacer es hacer un monitoreo, ver cómo viene el proceso de aprendizaje, orientar ese proceso de aprendizaje en caso de que no esté dando buenos resultados. Y la evaluación, que normalmente siempre se hace, que es la evaluación de cierre, tiene que ver con la validación de esos conocimientos. Es sumamente importante que nosotros recojamos información en todos los momentos, porque esa información es súper valiosa para poder construir la trayectoria de aprendizaje de ese estudiante, poder hacer una lectura integral de cómo ese estudiante está evolucionando en su proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a ponernos de vuelta manos a la obra, pero vamos a cambiar de aplicación. Esta seguramente también la conozcan, ya vi que salió muy votada, se llama Kahoot. Es una aplicación que tiene muchos años, es muy sólida desde lo tecnológico y nos va a permitir hacer test de clase. En este caso vamos a hacer un test en vivo y yo le voy a mostrar también, cuando hagamos la parte de la cocina, de cómo se hace, que se puede configurar en modo challenge, es decir, en modo asincrónico. Bien, para esto les propongo ingresar desde el mismo explorador que ingresaron a Menti, ingresar a Kahoot
.it, o aquellos que tengan la aplicación en su celular la pueden usar también, y a través del número de PIN 3195388 van a poder conectarse a este 3, que es una sola pregunta, y ahí me voy a ir de vuelta a mi explorador, pero voy a cambiar y voy a ir a Kahoot. En Kahoot, cuando nosotros iniciamos el juego, digo, el test, lo que nos va a aparecer es el número ese de referencia y van a empezar a aparecer en pantalla todos conectando en vivo a este juego. Vuelvo a decir, esto lo pueden hacer, lo pueden pensar para una clase sincrónica, para un momento de cierre. Ahí lo voy a... Esperen que se debe haber cerrado por el tiempo. Modo clásico. Ahí está generando, seguramente cambie el número de PIN, les pido disculpas porque se cerró por el tiempo. Ahí está. El número es 5441275 y a medida que ustedes empiecen a conectarse a este juego, van a ir apareciendo. Nosotros siempre desde la formación recomendamos que a los estudiantes les indiquen que ese nick sea el apellido o algo que los permite identificar, ¿bien? Porque también existen los nickname generator que asignan nombres aleatorios a los participantes, pero en una clase en vivo como esta o en una versión de challenge, lo que nos empieza a ocurrir es que perdemos identificación. Si bien esto no es un método de identificación muy seguro, porque cada uno puede poner el nombre que quiera, bien, es importante que entendamos que esto sirve para hacer un monitoreo, para saber cómo viene el alumnado en relación a el tema a tratar o que se está tratando. Bien, ahí están sumándose, ven cómo empiezan a aparecer los apellidos, los nombres, y el contador de participantes empieza a aumentar. Cuando uno en una clase normalmente sabe que todos sus estudiantes están en línea, pone empezar y automáticamente les va a presentar en 3, 2, 1 una pregunta en pantalla, en este caso son 2, y la pregunta es: la evaluación es el inicio de un ciclo didáctico, clase, secuencia, cumple funciones de... Y ahí les va a presentar las opciones que en sus teléfonos o en sus aplicativos les van a aparecer en distintos colores. Por eso la identificación. El rojo es para monitorear, el azul es para el diagnóstico, el amarillo para validación y el verde para orientación, que serían las opciones. Ahí vemos cómo van respondiendo la mayoría, quedan 14 segundos. Y una vez que finaliza esta pregunta, lo que va a ocurrir es que vamos a poder ver las estadísticas de esta pregunta automáticamente ahora. Terminó el tiempo y nos muestra que la gran mayoría acertó con la respuesta, el diagnóstico. Este momento es sumamente enriquecedor para charlar sobre esto, para reflexionar sobre este concepto, ¿bien? Y también hablar sobre las respuestas incorrectas. Y acá otra estrategia, que esas respuestas incorrectas tengan alguna relación y podamos hacer un proceso de devolución formativa, es decir, de reconocimiento del por qué ese error y que ese estudiante se dé cuenta de por qué fue respondiendo o por qué estuvo mal su respuesta. Pongo siguiente, ahí vemos, nos da un podio que tiene que ver con respuesta correcta o incorrecta y el tiempo que tardaron. Esto es sumamente lúdico, no es porque vaya a tener más puntaje quien responda más rápido, aunque para el juego y para la dinámica de la clase puede ser entretenido. Si ponemos siguiente, esta es una de verdadero o falso. La versión gratuita de Mentimetros se pueden tener. Vamos viendo las respuestas. Verdadero es azul, falso es rojo. El tiempo se puede configurar, por supuesto. Bien, ahí vamos viendo cómo vienen avanzando sus últimos 10 segundos.
Y estas son las dos opciones de preguntas gratuitas. Hay más opciones, pero son versiones de pago de Kahoot. Pero bueno, sirven bastante para poder trabajar con nuestros estudiantes. 107 respuestas de verdadero y es falso. ¿Por qué? Porque Mentimeter permite hasta 2 slides con preguntas. Son 5 cuestionarios diferentes, pero son 2 slides o 2 diapositivas o 2 preguntas por cuestionario, ¿sí? Bien, esto es simplemente lúdico, ¿sí? Es para que veamos la herramienta. Y cuando terminamos el test, nos va a dar el podio de quiénes son los que respondieron mejor y más rápido. En este caso, ahí medallero, el primero, el que ganó, ha sido, a ver, Pamela. Muy bien, felicitaciones Pamela, Juliana, Carla. Así que el podio, ahí tenemos más finalistas, Ronald también. Así que esto es cómo los estudiantes van a poder vivenciar el Kahoot. Pero como dijimos, este taller no solamente tiene herramientas o trata de darles herramientas, y otro de los interrogantes, que es más allá de la herramienta, es qué tipo de preguntas le vamos a formular dentro de estas aplicaciones a nuestros estudiantes. Y todo el tiempo nosotros los docentes hacemos preguntas. Se entiende, se comprende, todo el tiempo vamos haciendo preguntas o a veces más puntuales sobre un contenido. Pero si nosotros pensamos rápidamente en el nivel de pensamiento que esas preguntas estimulan, los autores clasifican a las preguntas en 4 grandes grupos: las preguntas fácticas, las preguntas de comprensión, las de orden cognitivo superior y las metacognitivas. Rápidamente, porque vuelvo a decir, es un taller, venimos a presentar herramientas prácticas, pero esto es un detalle no menor. Las preguntas sencillas son aquellas que se responden de memoria, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de mi país, de la República Argentina? Es algo que no tengo que razonar mucho, lo puedo buscar en internet rápidamente, le puedo preguntar por el grupo de WhatsApp a algún compañero. Pero fíjense, las preguntas de comprensión ya requieren de niveles de procesamiento de la información, relacionar, clasificar, comparar, ¿sí? Si le doy dos notas de un periódico sobre una misma noticia, les puedo decir a esos estudiantes qué diferencias y similitudes se encuentran entre las posturas comunicacionales de estos dos artículos. Ya es un poco más complejo. Y si subimos un escalón más en complejidad, vamos a ver que tenemos las de orden cognitivo superior, que son aquellas que ya requieren interpretación, predicción, evaluación de la información que tienen a mano. Entonces, por ejemplo, les presentamos un video sobre algunos indicadores económicos y lo hacemos al estudiante que a partir de ese video y de los textos teóricos acerca de los comportamientos económicos, puedan generar una hipótesis acerca de cuáles serían las previsiones inflacionarias del país en ese contexto. Eso ya es mucho mayor. Eso lo que va haciendo es limitar la cantidad o la posibilidad, perdón, de copia, de pase de información, de búsqueda y consulta en Internet. ¿Bien? Porque requiere de producción. Y las metacognitivas, que son aquellas que apuntan a la autorreflexión, al procesamiento, al autoanálisis de los procesos de razonamiento y de pensamiento o de aprendizaje. Por ejemplo, si le preguntamos, le damos un problema en matemática para resolverlo y le planteamos una subpregunta. Bueno, ¿qué indicios reconociste en ese problema para poder encontrar el camino de solución? Es decir, para darte cuenta que se empezaba por acá o se usaba esta fórmula u otra. Eso nos da una mirada mucho más global de estos estudiantes. Ahora, ¿qué cosas nos debe ofrecer una herramienta para poder pensar en que sea un instrumento de evaluación válido? Bueno, acá tenemos que pensar en una parte en la herramienta y otra parte en nosotros, ¿sí? En la estrategia. Por eso el nombre del taller está muy bien puesto por los organizadores. Bien, si pensamos en lo que tiene que ver con la herramienta, nos tiene que dar identificación, una de las grandes preocupaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos validar a través de esa herramienta la validación de la identidad, acceso seguro, que no entre cualquiera, que el que entre sea quien tiene que entrar, versatilidad de posibilidades para configurar nuestros cuestionarios, ahora vamos a ver algunas, posibilidad de retroalimentación, es decir,
herramientas que nos permitan a nosotros los docentes poder hacer una devolución a ese estudiante, ya sea felicitándolo, sugiriéndole profundizar o haciéndole correcciones. Y obviamente herramientas de reporting, es decir, herramientas que nos permitan poder hacer análisis o lecturas alumno por alumno, pregunta por pregunta, segmento por segmento de nuestra evaluación. Eso, ya esas 4 características descartan a Menti, porque no tiene herramientas de validación de identidad, descartan a Kahoot, porque la herramienta de validación, si bien la versión de pago tiene ciertas herramientas de validación, es de pago y no la podemos contar. A Quizzes, que seguramente alguna la ha usado alguna vez, tiene algunas herramientas, pero no son del todo seguras, por lo tanto nos deja como posibilidades, o dentro de las posibilidades, a los formularios de Google o de Microsoft o de este tipo de empresas que linkean la participación con el usuario, y las herramientas propias de los LMS que obviamente están pensados específicamente para ello. Por el lado de la estrategia, tenemos que pensar en un balance de preguntas, es decir, preguntas de diferente tipo de las que hablamos recién, hacer ponderaciones. Cuando hablamos de ponderaciones, nos referimos a no considerar a todas las preguntas con el mismo peso dentro de la evaluación. También hacer propuestas creativas, incorporando videos, imágenes, recursos, haciendo preguntas conectadas entre sí, es decir, una pregunta 1 y la pregunta 2 que responda a la pregunta 1 también o que tenga relación con la pregunta 1, incorporar rúbricas de evaluación. Y de esa manera vamos a poder lograr mejores propuestas de evaluación. Fíjense que acá tengo, por ejemplo, un formulario de Google abierto, que seguramente lo han usado mucho. El formulario de Google nos permite identificar a los usuarios o invitar directamente a los usuarios a través de su correo electrónico de Gmail. La mayoría de nuestros estudiantes tienen correos electrónicos de Gmail, y si no lo podemos prever. Tenemos distintas opciones de posibles preguntas, respuestas breves, cortitas, respuestas de párrafo para desarrollar, opciones múltiples que ya vimos, checks para poder seleccionar, carga de archivos. Por ejemplo, le proponemos un ejercicio y queremos que nos mande la imagen de la resolución, ¿sí? Escalas. Bueno, hay muchos tipos de, como verán, preguntas. No es una inmensa batería de opciones, pero tenemos bastantes. Después tenemos analíticas que cuando tenemos las respuestas empezamos a ver que nos ofrecen gráficas de barra, analíticas por usuario, por pregunta. Bien, eso Google lo presenta muy bien. Y dentro de lo que es la configuración de nuestro cuestionario, ¿sí?, tenemos esta opción que es sumamente importante, recopilar datos de correo electrónico, ¿sí?, limitar a una respuesta para que ese usuario no lo pueda hacer varias veces al cuestionario. Después, que no lo puede editar después de enviar, es decir, esto es sumamente importante cuando se trata de una evaluación. Mostrarle o no los resúmenes de las respuestas de sus compañeros. Después tenemos cuestiones que tienen que ver con la barra de progreso, si son 10 preguntas que puede ir viendo. Eso está bueno para que él pueda ir dándose cuenta. Un mensaje de confirmación, es decir, hemos recibido o he recibido tu respuesta, gracias te daremos la devolución en breve. Bien. Convertir en cuestionario nos da algunas cuestiones que tienen que ver con la evaluación, ¿sí? Nos puede permitir puntuar este cuestionario, ver si son correctas o incorrectas y poder hacerles devoluciones más rápidas a estos estudiantes. Y automáticamente, cuando nosotros estamos en condiciones de poder armar este formulario y compartirlo, vamos directamente a enviar, y en enviar acá tenemos distintas opciones, ¿sí? Le vamos a poner un nombre, podemos compartir el enlace en nuestra plataforma por WhatsApp, o si tenemos la lista de correo electrónico, podemos agregar los correos electrónicos, y ese es el método más seguro dentro de todo el relativa que nos puede ofrecer. Y después, y para ir cerrando, tenemos las herramientas de LMS, como por ejemplo las de Moodle, que nos ofrecen una infinidad de recursos. Para hablar de herramientas de evaluación de Moodle, tenemos un taller específico, ¿sí?, porque son muchísimas. Acá, por ejemplo, tenemos una actividad de refuerzo que es un cuestionario, ¿sí? Si yo ingreso a este cuestionario,
me va a permitir poder previsualizarlo, es un múltiple choice, pero vuelvo a decir, es todo un mundo Moodle, pero para lo que es retroalimentación, seguridad, combinación, respuestas aleatorias, ordenamiento aleatorio de las opciones, hay una infinidad de posibilidades, y aquellos que cuenten con Moodle en sus universidades les garantizo que es la mejor opción o la más segura, pero no es tan popular, vuelvo a decir, porque no todos tenemos acceso a ese tipo de LMS. Para cerrar, porque ya estoy en el tiempo, algunas ideas adicionales o complementarias que pueden ser incorporar rúbricas o listas de cotejo a los cuestionarios, es decir, que venga con una lista de cotejo y que no se evalúe por pregunta respondida bien o mal, sino por una interpretación o un análisis que ustedes puedan hacer de los distintos tipos de respuestas o grados de corrección en esas respuestas. También evaluar a partir de proyectos de trabajo que tengan como producto final alguna producción de los estudiantes, que podría ser un video, un póster, una infografía. Esas tareas de producción son sumamente interesantes. Incorporar defensas orales y instancias de profundización también es sumamente atractivo para sumarle a estas herramientas. También usar herramientas como Google Docs o herramientas colaborativas para poder hacer trabajos en línea, es decir, nosotros ir viendo cómo se va desarrollando esa evaluación, qué es lo que va contestando ese estudiante, o los ciclos de aprendizajes ágiles, que también es algo muy interesante para que exploren, que también dan una serie de herramientas muy potentes para hacer el monitoreo y el seguimiento de trabajos grupales o trabajos de proyecto. Bien, finalizamos esta exposición volviendo a la pregunta inicial, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer distintas herramientas y tener una buena estrategia para realizar evaluaciones en línea? Y más allá de que ahora empieza el espacio de preguntas, creo yo que la respuesta a esta pregunta está en el título del taller, porque a mayor cantidad de herramientas y a mejores estrategias a la hora de pensar y diseñar nuestros instrumentos, logramos darle autenticidad y logramos darle significatividad para el aprendizaje de los estudiantes, sea en cualquier momento que sea que se dé. Por eso, el nombre del taller, herramientas y estrategias para la realización de evaluaciones auténticas y significativas en línea. No me queda más que agradecerles haber participado, de haberme escuchado, y bueno, con la moderación y la colaboración de Jenny, estaré atento a responder todas las preguntas que el tiempo, como dije, que es una batalla, nos deje. Jenny, ¿estás por ahí? Jenny, ¿puedes encender tu micro, por favor? Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no me deja. Ahora sí, ahora sí. Te escuchamos. Ahí te escuchamos. A ver, un momentito. Jenny, tu micro todavía sigue apagado. ¿Lo apagaste una vez? Ahora sí. Ok, ahora sí. Ahora sí, pero lo que pasa es que no me aparece el panel de preguntas y respuestas como para poder visualizarlos. En el chat de moderadores, ahí vas a ver las preguntas, Lili. Las preguntas.
Diego, ¿se me escucha bien? Yo puedo ir avanzando con las preguntas. Bueno, realmente, Diego, agradecerte. Han sido realmente muchísimos, creo yo, estrategias y actividades que nos has dado, docentes, que nos va a servir en la práctica. Yo quisiera hacerte una pregunta que está conectada con la última diapositiva que nos mostraste. Y no sé si podrías ampliar un poquito más sobre cómo evaluar considerando el ciclo de aprendizaje ágiles. Y ahí luego sigue Jenny. No sé si me escuchaste la pregunta, Diego. Bueno, muy bien. Sí. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, se te escucha bien. Sí, se te escucha bien, Diego. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los ciclos de aprendizaje ágil son estrategias muy interesantes para utilizar en la presencialidad y en la virtualidad. Requieren de una organización muy cuidadosa, de un producto a desarrollar por el grupo de estudiantes, en donde el docente le da un marco de referencia de trabajo y los estudiantes ponen sus propios objetivos, arman su plan de trabajo supervisado por el docente, y la tecnología en este caso nos ayuda mucho con las herramientas en línea, como por ejemplo Trello, que es para monitorear proyectos. Entonces de esa manera nosotros podemos ver la evolución de todas las etapas de un trabajo, ¿sí? de una producción, de un grupo de estudiantes, evaluar el grado de participación de cada uno, cómo han resuelto los distintos problemas, tiene establecido ciertos momentos del proyecto, del ciclo, en donde el docente se reúne con el grupo de trabajo para poder hacer un intercambio, una parada técnica, ¿sí? Replantear estrategias. Y es activo y completamente monitoreado por el docente, pero dándoles la libertad de trabajo al estudiante. Simplemente el docente lo que hace es una guía, una orientación. Es muy complejo de responder o de poder ver en una respuesta corta, pero es sumamente interesante poder que se puedan interiorizar y despertar esa curiosidad por los ciclos de aprendizaje ágil. Son muy interesantes. Perfecto, Diego, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dice, muchas veces no se opta por preguntas abiertas por el tiempo que demanda el docente a su calificación. ¿Cómo reducir o eliminar esta percepción o qué herramientas o estrategias ayudarían al docente en este aspecto? Bueno, muy bien. A ver, acá tenemos que pensar en el siguiente escenario. Nosotros, en el contexto de presencialidad normal, si hacemos preguntas abiertas, nos lleva al mismo tiempo leerlas en una hoja o leerlas en una computadora. Por lo tanto, eso el tiempo no creo que la virtualidad lo modifique. De hecho, creo que nos ganamos bastante porque, por ejemplo, nos sacamos el obstáculo de las tipografías, las caligrafías, entender. Yo a veces cuando leo los exámenes de mis estudiantes me vuelvo loco tratando de entender qué quisieron escribir. La computadora o los medios digitales nos ayudan. Pero para optimizar el tiempo de devolución o de corrección o de lectura. Yo siempre digo que en realidad el tiempo va a terminar siendo el mismo. Lo que pasa es que lo destinamos en distintos momentos. Las preguntas más elaboradas que nos van a permitir optimizar el tiempo de corrección, lo vamos a invertir, en vez de en corregir, en producir. ¿Sí? Entonces, pero al fin y al cabo, la lectura en una respuesta abierta, no hay mucho más para innovar en ese sentido. Si nosotros necesitamos leer al estudiante y ver cómo escribe, y hay que leerlo. Perfecto. ¿Qué herramientas se pueden utilizar en entornos donde hay limitaciones de conectividad? O sea, cuando el estudiante solamente participa en clases con un celular. Bueno, las herramientas que trabajamos, Kahoot, por ejemplo, requiere un poco más de recursos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Menti es una opción porque simplemente no necesita prácticamente consumo de datos. Es muy, pero muy liviano. Las herramientas de Google son también completamente livianas y prácticamente están en todos los smartphones porque todos los teléfonos Android tienen base de Google, entonces está todo vinculado y todo funciona ágil.
Después tenemos otras opciones cuando no hay conectividad, lo que se llama, no sé cómo lo llaman en Perú, acá le llamamos pack de datos, cuando los teléfonos solamente se conectan, no tienen Wi-Fi. Bueno, ahí para poder hacer transferencias de cuestionarios hay planes de WhatsApp que son abiertos, pero ya estamos hablando de casos muy extremos. Lo que tenemos, si hay una mínima conexión, las que menos consumen de las que estuvimos charlando son Menti. Kahoot en líneas generales tampoco consume mucho, pero es un poquito más demandante a nivel datos. Y Google Forms también. Y si no, el LMS que tengan en la universidad como Moodle tampoco es muy... habrán visto en lo poquito que lo pude presentar que no es muy amigable, no tiene mucha gráfica, justamente para hacerlo más dinámico en lo que es la carga y la visualización. Ya, perfecto. De los forums se dicen que no son seguros y que se pueden ver las respuestas correctas de los participantes. ¿Eso es cierto? No te entendí, Jenny. De los participantes, o sea, de los alumnos. Pero, ¿qué es lo que no serían seguros? ¿Los foros, te entendí? No, de los Google Forms, de los formularios de Google. Se dicen que no son seguros y que se pueden ver las respuestas correctas. Bien. No, si están bien configurados, no. ¿Sí? Google asigna los privilegios al o los editores de ese formulario. Ahora, sí hay muchos problemas de seguridad, por ejemplo, con Quizzes. Por ejemplo, yo no lo trabajo y no lo recomiendo porque tienen bastantes problemas de seguridad. Con algoritmos se puede llegar a saber hasta las respuestas antes de responderlas, ¿sí? A ver, no es que el común de los usuarios lo puede hacer, hay que tener ciertos conocimientos para poder hacerlo, pero la puerta abierta está. Menti, en este caso, fíjense que no es una aplicación muy segura, porque de hecho no genera identificación de usuario, participa cualquiera. Pero bueno, tampoco es la finalidad, es validar conocimientos a través de ese tipo de aplicaciones. Sino que son recomendaciones de tener un LMS como Moodle o usar esas herramientas porque son las que mayor seguridad nos ofrecen. Ya, perfecto. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para la evaluación virtual? Pregunta. Como cualquier otro campo, ¿sí? Mi recomendación es combinación de herramientas, no una herramienta única. Combinación de modalidades, como dije, formularios, proyectos, trabajos colaborativos en línea. ¿Sí? Y la diversidad de herramientas, no le digo tener 10 herramientas distintas, pero sí ir combinándolas o ir mechando, como decimos acá, mezclando, es una de las mejores estrategias. Y después, el secreto, por eso hice hincapié y me detuve, perdí un ratito, pero para mí es una inversión, en qué preguntamos y cómo preguntamos. Porque si yo hago preguntas netamente fácticas, como suelo ver en las consultorías, ¿sí? ¿Cuál de todas estas es una proteína? Y yo busco, yo estoy respondiendo el examen, lo busco acá y lo respondo, ¿sí? Entonces, el secreto está en qué preguntamos, cómo lo preguntamos y en el desarrollo de esas preguntas. Y la herramienta, obviamente, tiene que ver, pero no es el punto central. Ya, perfecto. ¿Se puede utilizar algún aplicativo para bloquear la navegación mientras estén dando exámenes? Esta sería ya la última pregunta, porque estamos igual con el tiempo. Bien, hay aplicaciones, de las que estuvimos hablando, no, salvo los LMS. ¿Por qué? Porque los LMS tienen previsto esto. Piensen que los LMS, lo digo para todos, son plataformas pensadas para la educación, en donde todas estas cuestiones de las que estuvimos charlando, nuestras preocupaciones y todas estas cuestiones que subyacen, ya fueron pensadas y obviamente, si bien no están 100% resueltas, están en un gran porcentaje resueltas. Esos entornos tienen posibilidades de navegación segura, es decir, que bloquean otros sitios de navegación, ¿sí? Pero con las herramientas gratuitas que normalmente todo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Diego. De hecho, hay
Ya, 2 preguntas más. ¿Cuál de las herramientas es la más dinámica? Desde la dinámica áulica, para hacer algo en vivo, si no necesitamos grandes niveles de seguridad, Quizzes es muy dinámica, Kahoot es muy dinámica, pero lo que lo hace dinámico es mucho también cómo lo usamos, ¿sí? Cómo nosotros interactuamos en ese vivo. Para el estudiante, Kahoot es muy interactivo, ¿sí? Porque de hecho hasta nos permite en las versiones de pago poder incluir videos dentro de las... No, videos se pueden incluir en las preguntas, pero se pueden incluir diapositivas con teoría o con casos, y podemos preguntar posteriormente en base a ese video o ese caso. Eso es sumamente dinámico, ese tipo de aplicaciones, que no suelen ser las más seguras. Las más seguras normalmente son más rígidas, más estructuradas, menos atractivas a lo que... es la vista. Ya, de acuerdo. Y ahora sí, nuestra última pregunta. ¿Cuál cree usted que es una buena herramienta para la enseñanza de la química? Esto es más específico, ¿no? Química mismo. Bueno, como profesor de básica, mi formación básica está en la química, es una pregunta que no me incomoda. Así que, a ver, una cosa es evaluar química y otra cosa es enseñar química, ¿sí? Si yo quiero desarrollar mis clases, por ahí la pregunta, si va apunta al desarrollo de las clases, depende de la temática. La química tiene muchas aristas, depende el núcleo temático que estemos abordando. Hay muchos simuladores, sobre todo lo más complejo a veces en vivo es en una pizarra digital, es escribir fórmulas o dibujar moléculas. Para eso hay algunas herramientas que nos facilitan un poquito, no mucho la tarea. Pero evaluar química, no hay tantas opciones que no le demanden al usuario, porque acá está el problema. Yo si quiero explicar, puedo buscarme un simulador, puedo instalármelo, puedo hasta pagarlo, te diría. Puedo poner un laboratorio virtual, que hay muchísimos y muy buenos, ¿sí? Y mostrar todo. Pero si yo quiero que mis estudiantes interactúen con eso de manera autónoma, sin la intervención mía, es ahí donde se genera el problema. Porque hay laboratorios virtuales que uno le puede recomendar ingresar y generar prácticas, ensayos, bueno, como si estuviéramos lo más parecido a un laboratorio real, ¿sí? Las opciones son más limitadas. En ese sentido, tenemos un cuello de botella que es no que no existan los recursos, sino que no estén tan disponibles. Ya, perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. No sé si, Diego, puedes hacer una conclusión general y bueno, y con eso ya terminaríamos este espacio. Bueno, antes que la conclusión general, quiero agradecerles nuevamente a todos por las preguntas, por el tiempo. Pedir disculpas si algún tema no lo pudimos abordar. Realmente, si bien tenía cronometrado un poco cómo iba a ser la presentación, siempre hay tiempos que son variables y por ahí me hubiese gustado mostrarles mucho más. Vuelvo a decir, es un mundo muy amplio, con muchas opciones, en donde lo único que les siempre recomiendo es no tener miedo, ¿sí? Y otra de las cosas que siempre recomiendo es hablar con nuestros colegas. Existen muchos colegas que indagan, que tienen una capacidad de investigación, de probar herramientas y estrategias, y son colegas en estos entornos. Estos espacios como este sirven para socializar, para consultar, para asesorar y son sumamente útiles, pero la riqueza está en el hablar con el colega y los que tienen esa facilidad, que tengan la amabilidad y la disponibilidad de poder compartir sus experiencias. Eso es sumamente recomendable y lo que siempre trato de dejar en todas las charlas o las clases que tengo.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias a todos. Ahora, a continuación, vamos a tener una conferencia, así que todos nos mantenemos en esta misma sala. Y, bueno, Dominique nos está acompañando como moderadora. Gracias a todos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.